Bíblico cobrar por enseñar la palabra de Dios? Por supuesto que no, mis hermanos, que la Biblia anuncia, por ejemplo, segunda de Pedro capítulo 2 3 mis hermanos, una de las características de los falsos apóstatas, de los falsos obreros o los falsos maestros que describe Pedro en su segunda carta, era que ellos harían mercadería de la fe. Entonces, cualquier maestro, predicador, obrero, que cobre o que tenga una tarifa por predicar en una conferencia, por ser invitado, definitivamente nosotros podríamos incluirlo en alguien que está haciendo un negocio, una mercadería de la fe. Y eso es muy común en el cristianismo de nuestros días, ¿no? Pero ese tipo de prácticas no son bíblicas y nosotros no deberíamos ni tolerarlas, ni mucho menos practicarlas. Pablo dice que por amor a dinero muchos se desviaron y se extraviaron de la fe, atrayendo para sí muchos dolores ahí en 1 Timoteo 6. Entonces, eso es un vicio que tiene el cristianismo actual que debe ser denunciado y que ha hecho del ministerio algo muy atractivo para personas que no tienen ningún temor de Dios. Yo recuerdo el testimonio de un hermano que llegó a una ciudad, se encontró un amigo mundano y el amigo mundano le dijo, ¿sabe que estoy pensando en montar un nuevo negocio? Y le dijo, sí, ¿y qué negocio? Le dijo, no, montar una iglesia. Usted es cristiano, venga, lo hacemos en sociedad. Y el hermano dijo, ¿cómo me va a decir eso? Y bueno, se despidió de ese hombre y al tiempo volvió al pueblo, porque era un pueblo. Al año volvió al pueblo y cuando volvió había pues todo un salón grandísimo con su letrero y cuando el hermano fue a mirar, el pastor era amigo y era incrédulo, pero había montado toda una mega iglesia y aparentemente la iglesia había crecido, estaba prosperando, pero era una persona que literalmente estaba haciendo su trabajo por codicia. Ahora, lo otro que sí nos enseña la palabra, porque en estos temas siempre es bueno tener equilibrio, mis hermanos. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 5, verso 17, Pablo enseña a Timoteo para que estimule a las iglesias a no poner bozal a los bueyes que trillan y digno es el obrero de su salario. ¿Qué quiere decir esto? El verso anterior lo explica. Hay hermanos que se entregan a predicar y a trabajar en las iglesias locales y a veces aún en ambientes todavía de una esfera mayor. Y estos hermanos, por causa del encargo y el llamado que tienen a la palabra, se entregan a un trabajo de tiempo completo. Y en esos casos, las iglesias deben tener conciencia de que la responsabilidad del sustento de esos hermanos recae sobre las asambleas. Nosotros no podemos desear que hayan más obreros cuando la misma iglesia no tiene encargo de cooperar con el ministerio de aquellos hermanos que sirven al Señor por gracia. Pablo, ahí la iglesia que citaba ahorita Ivancito, los filipenses, Pablo dice en el capítulo 4, verso 15, que los filipenses fueron una iglesia que desde que Pablo salió de Macedonia participó con él en el dar y en el recibir. Y esas ofrendas económicas de la iglesia de los filipenses hicieron y permitieron que Pablo pudiera dedicarse más plenamente al ministerio. Entonces, por un lado está el exceso del cristianismo actual, donde el evangelio se volvió un negocio, pero tal vez en el ambiente de nosotros el peligro está en que los hermanos que están en el ministerio sean descuidados por causa de que a veces las iglesias o sí, a veces los hermanos no tengan encargo para apoyar la obra. Entonces, eso es bien importante porque eso le da un equilibrio. Por un lado, la iglesia debe tener conciencia de apoyar a los hermanos, no enriquecerlos. ¿Qué tiene que hacer una iglesia, por ejemplo, local con aquellos hermanos que están a tiempo completo? Por lo menos darle lo que es digno para vivir. ¿Qué es lo que es digno para vivir? Comida, vestido y donde morar. Como cualquiera otra de los hermanos tendría esas cosas y eso es lo mínimo que debe tener una persona para vivir dignamente. ¿Y será que nuestros hermanos que se han dedicado con tanto esmero y amor y que han sido llamados por el Señor no pueden ser ayudados? Entonces, eso es un encargo que deben tener. Ahora, ya saliéndome un poco de la pregunta, mis hermanos, en estos días un hermano me hacía una pregunta y en relación a la escuela de tesoros que Albertico ayer estaba promocionando, y un hermano muy querido, que es un amigo mío, me preguntaba, mi hermano, ¿y por qué ustedes están cobrando por la escuela si no hay que cobrar por la predicación de la palabra? Entonces, pues yo tengo también como ese encargo de aclarar a los hermanos acá y aprovechando la oportunidad, yo le respondí a él, mi hermano, la escuela no es un asunto de la iglesia ni es un asunto solo de predicación. La escuela tiene una logística, algo administrativo, y nosotros vamos a traer profesores de afuera que son muy buenos en ciertas áreas
Y no solo van a enseñar, ellos van a calificar exámenes, ellos van a hacer cuestionarios, ellos van a realizar el trabajo de un profesor. Entonces, por causa de lo administrativo que tiene la escuela, los costos de logística y las ayudas, ofrendas que vamos a dar a los profesores, se le puso a los estudiantes un cobro mínimo. No es porque los maestros estén cobrando por predicar, es por toda la logística. Yo creo que aquí no solo necesitamos un asunto de fe, sino de razón. Hay cosas que son diferentes el ejercicio de la predicación local a otros ambientes o otros trabajos como el asunto de la escuela. Y además, pues quisimos poner un pequeño costo para que los estudiantes que se inscribieran realmente se comprometieran a participar. Porque a veces cuando el asunto es gratuito y masivo, muchas personas se inscriben, pero no tienen la responsabilidad personal de cumplir con eso. Hermanito Pablo, Entonces, 20 segundos. hacía como esa cuña en cuanto a la escuela, hermano, también porque yo sé que hay algunos que tal vez no tienen la suficiente confianza para preguntarnos, pero eso es otro asunto. Pero en cuanto a lo que llamamos el ministerio de la palabra en la iglesia, los hermanos que sirven, sería un pecado nosotros usar el ministerio para cobrar o pedir dinero, sin quitar la otra verdad y la responsabilidad que tienen los hermanos de la iglesia de cooperar con aquellos que el Señor ha usado. Hasta el mismo Señor Jesús ministraba porque habían mujeres que de sus bienes y de sus recursos le servían al Señor para que Él pudiera cumplir su ministerio con los apóstoles. Entonces, esos principios son claros en la palabra y yo creo que entre nosotros no debería haber discusión porque eso es bien evidente, cómo el Señor sostiene la obra a través de aquellos corazones generosos que quieren participar, sin que sea, como decíamos ahora, sin que se vuelva un negocio, sino simplemente donde unos colaboran con sus recursos y otros colaboran con sus ministerios. Amén, hermanito. Gracias, hermanito. Una preguntita allí relacionada que nos hace una hermanita. Leo textual. Y dice, ¿y si uno tiene una necesidad económica y sabe que si va a predicar a las denominaciones va a recibir una ofrenda? ¿Estaría bien? ¿No estaría bien? Pues ese es un caso muy particular, Claro. ¿cierto? Yo, yo pienso, Alejito, que la motivación, hay que tener mucho cuidado con la motivación, ¿no? Si yo voy a predicar porque tengo una necesidad, fácilmente, como decía Spurgeon, si recibo una oferta mayor o un aumento de salario, tal vez voy a terminar haciendo quién sabe qué locura. Claro. Entonces el ministerio no puede estar fundamentado en lo que recibimos o no recibimos. El ministerio debe estar fundamentado en el llamado de Dios y en la obediencia a lo que el Señor nos llama a hacer. Si la motivación es ir allá por la ofrenda, yo creo que la intención ya es errada, ya manifiesta esto. Ahora, si hay una necesidad, pues yo puedo orar a Dios o puedo buscar de otra manera suplir esa necesidad. Pablo nos da el ejemplo de que trabajar con sus manos es un buen ejemplo cuando no hay recursos para la obra. Entonces, a veces nosotros tenemos que asumir particularmente un trabajo que pueda proveer nuestras necesidades cuando la iglesia no tiene esa conciencia. Y bueno, también es claro que el ministerio de la palabra específicamente en el ambiente de la iglesia es para varones, ¿no? Entonces no sé la hermanita que esté hablando a qué ambiente habla, ¿no? Porque el ministerio de la palabra en la iglesia es un ministerio exclusivo de los varones. Las mujeres pueden enseñar en otras esferas, ¿no? A las mujeres, a los niños, pero bueno, porque también el cristianismo actual está lleno de esas prácticas que nosotros no consideramos bíblicas, ¿no? El pastorado de la mujer, el apostolado de la mujer, mujeres gobernando iglesias, eso va contra el diseño que Dios ha establecido y también tenemos que tener cuidado en esos asuntos. Gracias, mi hermano. Muchas gracias.